El pueblo quechua Lamas se encuentra ubicada en la Amazonía alta y baja de la región San Martín, Perú. Es una cultura milenaria que conserva una relación de armonía con la naturaleza y sus diversos comportamientos de sus espacios de vida: el monte, la chacra, los ríos, la lluvia y la luna. Todo es vivencia y lo hacemos con mucho respeto y cariño, para sembrar, para cosechar, para cazar y pescar, para tomar las medicinas del monte, para regenerarnos, para vivir en este sacha. En nuestra cosmovisión quechua lamista, somos uno cuando vivimos en pareja: los cerros, los animales, la lluvia, el sol, las semillas, todo. Nuestras comunidades de la Amazonía tienen pues sus fiestas que están relacionadas al monte, al agua y a la chacra. Son en estos momentos especiales donde la comunidad humana, hombres y mujeres, nos conocemos, nos encontramos, nos empatamos y nos enamoramos. En la fiesta nos volvemos mujo y mujeamos e intercambiamos nuestras semillas humanas. Son estos momentos festivos, rituales, en el cual el hombre lleva la semilla a vivir la vida en la chacra, para luego hacer un reconocimiento ritual de las familias del hombre y de la mujer. Enseguida, luego de un acto de amor, sin demorar, vienen los hijos o retoños, pero antes de nada hay que tomar una buena purga y ver una buena luna, para que los niños salgan fuertes y caminantes. Al yuyu bebé hay que esperar con una buena chacra, para que los yuyos vengan a comer de todo lo que produce la chacra. En la vivencia de la comunidad, el embarazo en las mujeres no les limita de sus actividades diarias y chacareras, tal como nos cuentan nuestras panicunas. Las mujeres siempre son celosas en cuidar a sus bebés o yuyos desde el vientre. Saben cuándo ir a la chacra, traer agua e ir al monte. Saben qué comer y qué no comer, y siempre se cuidan de los antojos, y ellas trabajan hasta el día que van a hacer el yuyu. Durante el embarazo necesitamos consejos de nuestra partera, reconocida por la familia y la comunidad. La partera es una persona de confianza que aconseja y comparte su saber por experiencia propia y ajena. Se la respeta y es una autoridad porque tiene una extraordinaria sabiduría del embarazo y el parto que conserva desde sus ancestros. Es una comadre y a la vez es una madrina. Es mi primera hija, ahí tenido delante de partera. Si quieres tener, pues se vaya uno, ya se sabe Dios a quién le vas a traer. Uno ya se conoce quién es partera, es ya para que vaya a traer el hombre. Cuando ya hay la criatura. Antes mi mamá también pues se entendía del parto, cuando ya ha muerto mi madre. Yo les dejo en vida a mi señora también, como 5 muchachos. Cuando muerto mi mamá, yo también, y aprendí cómo vamos a tener bebé. De noche, a ver rico lo que estoy durmiendo, pum, pum, pum. Yo tengo que irme a salvarles, porque por algo me ha elegido el pueblo de partera. Al parto pues hay que ir dejando de atender a nuestro esposo, dejando de dormir con él. Antes cuidarse, cuidado, madrina ya, comadre ya. Ya pues comadre ya.
por ende mi hija ha sido resfriada, ¿no? Ella desde tener su marido no se ha cuidado. Ha venido recién este año, ahorita está gestando ya de 3 meses. A ella yo le he mandado a jengibre preparado con miel. Eso ha tomado ella y al mes que ha tomado me llama, me dice, mamá, me dice que ya no veo mi regla, me dice. Entonces de repente estás gestando, le digo, ¿tú puedes creer, mami? Me dice, sí, hija, porque es remedio que te estoy mandando, sí, para eso, le digo. Cuando el cuerpo frío, debes tomar purga cocinado, caliente, caliente. Dietas, aunque sea 8 días, 15 días. De 15 días ya vas a saber tu mujer, qué día va a agarrar su regla. Todos sabemos eso, cuándo va a tener su regla. Entonces, de 6 días sí, ya puedes hacer uso sexual con tu mujer. Entonces, queda embarazada nuestra mujer en luna nueva, de aquí cuando viene. Cuando tomando purga, mejor muchachos salen más duros. Esos son dietas, esos son, como se puede decir, estos nietitos son pues estos preparados sus cuerpos, ven, mira, ven. Todo esto voltean. Cuando tú tienes tu bebé, por de la pani puede nacer, de la ñañita puede nacer este varoncito. Ya, de repente en otro viaje quiere que sea mujercita, debe de comer gallina. Y cuando es varón, este mujercita debe de comer gallo. Puro mujer, este se llama uyucaspe. Cuando es con su regla, entonces, antes digo, hoy día le agrado, mañana, pasada, bueno, 6 días le termina, 7 días está bañando ya. Ahí se pues toxina. Entonces varón viene a quedar con esto. Este es para varón. A las embarazadas les conozco a veces de la vista y de los senos. Que cuando tú estás gestando ya tus senos ya te acusan. Y ahí pues nadie te puede engañar por demás que quieres engañar. No, yo no estoy gestando, pero los senos y las ojitos medio uchucuñao y estás mirando. Así se les conoce tú cuando estás gestando. Bueno, yo cuando estaba gestando venía como dicen la lechuza. Pichu. Eso canta, pues. Chiu. Los animalitos búhos. Ajá. Pichiwichi. O si no, pichula. O si no, tengan varón. Ese animalito es para varón. Pero para mujeres es otra paloma. Pichula. Ajá, eso es cuida. En el varón, si él va a ser varón, tu barriguita es en punta. Tus nalguitas son redonditas. Y en la mujer es redondo la barriga y esto se ancha. Ay, para que vean ahí, no lo saques. Aquí es manteca de gallina, tiene timolina a florida. Y así se lo soba, todo normal. Hay que probar cómo está, si está normal o está al través. Todo. Eso, probar si en caso está así media, la cosa de ir sobando, bonito y ponerle en su costado, en su derecho lo que debe de ser. En la madrugada, no hay unos pues, debes de ser sobado en estómago vacío nomás todavía. ¿Ves? Soba así pues tú, probándole cómo es. Esto es normal. Haz soba, no soba. ¿Y por qué se pone de lado? Ese es según a los costumbres dormir. Ponse al costado. Pues cuando tú duermes tienes que dormir a ambos, acostado y de derecho. Sí, ajá. Bien, eso. Ahí tiene que ser derecho. Ahí pues tiene que ser. Por un lado no se sopa. Sí. Ahí es Turi. Acá está Turi. ¿Qué está ahí? Su cabecita. Acá es eso. La que mueve. Turi, esta es la hoja del pusporo. Esto también se toma tanto para los gases y para
como dicen que tiene ventos de edad. Esto se toma, pero para los gases se toma puro, esto, puro. Y para ventos de edad se toma con esto la hoja de ricacha, la hojita de orégano y del chawinto. Este es el chawinto cogollo, lo que dices tú. Esto es bueno para ventos de edad, mezclado con como te digo, la ricacha. Puspino, el puspino es puro, lo que es puro puspino, cocinado es para el gas. Si tú se toma. ¿Qué quieres? ¿Qué no? No es pues de candela. Desde Wangala tuyo, está mi comido ya, pues estoy guardando su huesito para hacerle remedio. Aviva su casita, ¿cómo le dicen eso? Su tongo de esa aviva, ahí está, ve. Dice le mantache bonito, ya pues cuando le has daño a nuestra bebita, se le mantache en que Ismatero, dices, no dice que él dormir de noche. Iba a la chacra, iba cargando, bastante se carga. Otros ya no retiran hasta que nace, tienes que hacer andar pepe. Baja todo nomás, se trabaja, se cultiva cuando es sembrar, hasta el día que vas a tener tu bebé, hasta el rato que, ya pues cuando tienes bebé descansa, viven diferentes, cargamos peso normal, si caemos nos levantamos, cargamos tal vez cosas pesadas, no nos pasa nada de vez en cuando, tal vez caminamos normal. Que es un día cuando nace, pues en Caria pues es corona. Va, cuando reventa agua ya está ya, fuera ya. Cuando agarra fuerte dolor, ya se más fuerza, una fuerza fuerte, y ya está afuera ya. Pero si ya es parto normal, ya le ves ya que está dilatándose con flemitas, con sangre, eso ya es parto. Pero si es todavía seco sus partes, todavía no es. No. Cuando viene medio lento, es poco suave. Pero ya cuando es la hora, esa calle, ya es caliente, la corona es caliente por demás. Ya. Partera, pues mamá Nati también ahí me decía, para que nace el pulso es aquí en puntito nomás, y para que nace babito me decía, el pulso, ya quiere salir ya pues, así me decía. Yo probablemente cuando atiendes puentes chicas cuando le atendí le he hecho tomar café amargo con 2 mejorales, es un 5 atendí su bebé. Y no demorado. No pues, albahaca cocinado. Albahaca cocinado, ¿qué más? Limón, naranja y limón hojita. ¿Su hojita? Cocina. ¿Se le cocina? Eso ya soplando, con eso ya afuera, con albahaca. Antes les daba yo esa hoja de piñón colorado con un pedazo de antalgina. Si es el parto legal, eso ya más le hace doler. Pero si no es parto, si es reumatismo, a veces le da un dolor como reumatismo en su estómago del frío, pues eso le calma. Porque en parto seco te viene sangrado y en parto normal te revienta el líquido. Cuando quiere a veces caer el bebé, ya te baja sangrados,
y se las toma machacando. Con eso te corta cuando no es el tiempo todavía del bebé. ¿Qué más acá? Rojo pasar. Con una pastilla mejoral y antalgina. Esto es santo remedio para que tome. También es bueno cuando tienes parto seco. Cuando no pueden hacer criatura, tienen que crecer tu cabeza. Largo ya crece. Está pasando su hora ya por su tiempo. Arrodilladitas, arrodilladas. Las mujeres de acá no pueden tener así cama así como en el hospital. No, ellos saben. Ellos ya te esperan amarrando la fretina en la viga. Ellos tienen sus costumbres, lo que mudan su falda. Ellos amontonan ahí sus faldas, ahí para que tengan su bebé. Ellos no se echan en la cama, nada. Ellos no se ensucian nada de cama, no. Algunas veces, cuando están llevando de chacra, la hospital de chacra, nacen ya en camino, ya cuando es lindo parto. Ya no esperan, ya. Hay que botarla pues el camino también. Cuando es hora ya pues. Una señora viene de 4 meses a decirme, dáname sobando, prima, me dice, ¿sabes? ¿Verdad? ¿Sabes sobar? ¿Eres partera? Sí, le digo, soy partera. Hágame un favor, me dice, no puedo sentarme y no puedo dormirme casi, me dice. ¿Por qué? Le digo, no sé qué será, me dice. Ya, ven a echarte. Al otro lado le echo a echar. No te asustas, le digo. ¿Por qué, prima? Me dice. ¿Por qué? Vas a tener 2. ¿De cómo sabes que voy a tener 2? No 2 vas a tener, le digo, 2 está hondo por acá partido tu barrio como del wingo, lo que le hacen así. No te asustas, al contrario, primita, alégrate. Vienen otra vez a los 15 días. Me dice, prima, estás engañando, dice, son 2. Estos son mujercitas, son tus hijitas, parejitos son bebés. Pruébale, llenitos son de acá, estos son bebés. 2 es primo, 2 va a tener. Pero no, el doctor también dice que no. Un grandote, dices. La cabeza, dices, grande. Me he ido, señor, corriendo, le hallo a mi primo. Y le digo, ¿estás mal ya? Ay, primita, ya voy a tener mi bebé. Primita, ya voy a tener. Ay, no le digo, ¿vas a tener ya? A ver, échate para examinarte. Le examino, Dios mío, está el bebé por venir. Pero uno ya va a nacer, le digo. Ay, no, primo, no dices 2, 1. Total, estamos diciendo así. Le digo, ven, arrodillarte, no puedes echar. Le digo, no. Ya, yo le he marcado. Hasta que un poco se corona la bebé, se ha coronado la bebé, yo me puse adelante. Fuerza, primita, le digo, rápido, fuerza. Se cae el bebé. Llorando a su hora. Dios mío, le digo, señorcito, ya, vas a descansar. A ver, tú tocar. Mira, ve, aquí está otro yuyito. Haga fuerza, mamita, haga fuerza. La criatura. Otra mujer. Ya ves, le digo. Pucha, se ha alegrado el hombre. Yo le digo, primo, le digo, ya tenés su bebito, ya, le digo. Ya 2 son, le digo, eso no me han creído. ¿Qué va a ser, primo? Dice, 2 pues son, le digo, ven a mirar ya. ¿Sabes qué? Le digo, llévela al hospital, primo. No, primo, tú nomás córtamele su cordón. Yo te voy a pagar un chanchito por lo que le estás salvando a mi mujer. Pocha, total, señor, qué bruto, cómo me han felicitado las enfermeras por haberle salvado a la señora con 2 bebés. ¡Ay!
a ver ya cuando está. No va a no ser güey. Mira. Sí, diga. Ustedes más o menos le cortan a su ombliguito, mejor dicho. Su popito. Ajá. Para hombre, vuelto 4 dedos. Para hombres 4 dedos y para mujer. 3. Yo trozaba por punta. No con tijera. Se corta y de tijerito. Una, 2 fuerzas ya. El criatura nace primero. El placenta queda del ombligo colgadito al placenta para que caiga a la madre, ya se le mueve orina se le convida en patecito, eso ya como vomitar se hace. Eso, tú estás haciendo así. Cae, todo ya, está salvado ya. Por eso el momento que cae esa placenta hay que verle, que sea de noche bonito con nuestra linterna, siempre no había luz pues, entonces con tu luz, con tu linterna hay que ver si ha caído toda esa placenta, pero si ha pelado, si le ves un pelado de esa placenta, es porque esa mujer tiene adentro ya esa cosa que le ha dejado, le puede venir una infección fuerte y se puede morir. No, la placenta tiene que ser enterrado. Pone un curuín, donde lo que es su casa de hormiga, ahí se le entierra. Es sangrado que sigue bajando es cuando el absceso quede acá. Ya, es para que sigue bajando todo, debes de tomar. Cada que tomes tu café caliente, tienes que apretarte o si no sobar para que se corte todo el sangrado, entonces baja tú. ¿Qué amarras sus cabezas? Para que no se entre el aire. Y tienes que amarrar hasta 3 meses. Porque si no, como decía mi abuela a la edad, vas a estar ya, ay, a mi cabeza. ¿Por qué? Porque no has dieta en amarrar tu cabeza. No te agarra el sobrepaso. Con el escalofrío y fiebre no te deja. Es lo que te sacude. A mí no me quería dejar el escalofrío, fiebre. Y me viene mi sueco cuando silencio, cuando mi sueco dice, ¿qué pues tienes hijos? No me deja mami escalofrío, fiebre. Ese sobrepaso. Ven a tomar esto. 2 veces me tomas santo remedio. Y por así, forma de fe. Con 2 mejorales, 2 santas. Adiós. Todo lo que es ají. Eso mayormente. Una cosa comían cocinando, lo que es con el compadre, con la comadre. Gallina ya. Cocinando gallina ya. Para dejar ya, pues es para todo el día, para comer. Ya. Espera desayunando, La madrina de hambre. meriendando. Ya le deja ya, pues, comadre. A veces reúnen ya pues sus familias ya bebe ahí o conversan ya. Ahí pues preguntan, mamá rispa, ya pues rispa trae. Sí hay, si no hay pues nada. Alegría ya Alegría, nosotros dicen para que no se enferman los A bebés. veces los abuelos ya cocinan gallina cuando Ahí ya está ayudando. ¿Cómo Está Dios. Ispato pechicur kangi que che ñuque tiempo ni pica. Mani ispa o pechico te que che wamra waño. Pero más ispato pechico. Toco gente ispato y che wamra ka wiña ni un guspacho de veres mani un buncho. Bueno, yo cuando tengo mi bebé he descansado 4 meses en mi casa. No he retirado ni a dónde.
Ahí está tomando bien, ahí está todo. Se toma para frío, es para todo es lindo. Cuando se está paucheca, para levantar de nuestra cama, puca. Yo he tenido 7 hijos. He tomado todo y mi remedio es Es sanar pues de dieta, tomando de dieta bien. No sales a frío, no, para no vivir así enfermo. Bueno, a veces él saca recién a los 15 días, o si no, cuando al mes, o cuando vayas control. ¿Por qué? Porque a veces, mayormente a veces el mal aire. Otro es a veces el sereno, que se les hace tal. Por eso mayormente que no se les saca tanto, a veces viento, que viene muy guaire, a veces le ha de agarrar cuando está sentado marcha. De repente, en Chacruco, de San Macán, no le dejan solita, cuidando en su lado, no me hace cultivo, queriendo cultivar. Sabe ya hay con xixi en solita cuando en San Macán entra, dice en su boca. La vibra cuando le hace daño, pues es amarillo, todos sus ojitos es amarillo, hace flaquito. Vaca y yuyu, machaco y huasca con teja quemado, se la hace bañar machacando todo. Es santo remedio, hasta 2, 3 bañadas, nada más. Se le pone un guairulito, una tirita rojita o un botoncito, ese se le pone, para que no le ojean pues. Kaiwaitoka yantador canampa. Kai pashutin años mucho. Para que se montarse. Yo a este y al otro mijito lo hacía echar en esa hierba santa. No sé, unas hojas así, Sancho, le ponía su camita ahí. Y son niños pacientes. Y ahora, el milagro verde. Rupa emang pesari shika. Iya, puedes subir a Ya, le maro natin. No, venga, venga. Yo pa, boleh ni kun chana ampi waksa tude. Uye ni kun. Punggit yo pespa peraya tinto. Nyata man kay te kijaj pa kunaw. Sapino. Ya tuju, ven. Listo, vamos. Ahora ya vas a decir. Ya. Pero ahora ya pues ya no quiere ya para que cuidan ya. Ya no quieren ya partera. En la hospital no más ya. Todo lo que tienen quiere yuyu corpora, ya no más ya. Ya no esperen en casa ya. Agarra dolor por ahí no más ya. Este tiempo. Antes las mujeres, había otro, todo lo que han habido es parteras anteriores y han muerto ya no viven ya. Por eso ya ahorita las mujeres que son embarazadas se van al hospital, a veces no tenemos economía de dónde pagar, vas a pagar multa, ya por eso ya se va al hospital ya pues. Es tiempo los doctores te dicen para ir al hospital, pero antes nosotros no hemos seguido hacia el hospital, no. Todos ir dentro de casa. Todos ir dentro de casa
Solamente a la post se lleva control nomás. Controlar a la criatura para que le curan y a eso. Nada más eso. Y por eso a mí nadie me engaña. Pues yo cuando me hace esa ecografía me dice, mujercito va a ser tu bebé. Yo le he dicho al que me saca, ¿sabes que mi bebé no va a ser mujer? Es varón. ¿Cómo sabes? No, yo ya sé que va a ser varón. Vamos apostando. Ya te apuesto. ¿Cuánto quieres? 100 soles me pagas, pero va a ser varón. Y de ver tú le gano. Es varón, me pagó mis 100 soles. Claro, yo sé, Turi, de ver cuándo va a ser varón, mi hijo, cuándo va a ser mujer. Sí, Turi, así es. ¿Qué plantitas a veces se invita antes del parto para...? Mayormente, ahorita no, el doctor me ha dicho que no les doy nada. Bueno, trátelo, Turi, ya no te amarran la cabeza, por ahí al bebé ya no le amarran el ombligo, así te lo suelta, se ven, le hacen agarrar con ganchito. Llevas para que tu ombliguero, no, eso es mentira, te dicen ellos. No es mentira, sino es que uno hay que amarrar porque el padre nomás trabaja, alza pesos, ahí es lo que hay que cuidar a los hijos. ¿Todos viven o han muerto? Todito viven. Ah, ya, eso quería. No muero. Eso. Ay, ya. ¿Cuántos ahijados tienes ya? 300 ahijados. Eso era Juanito. Mujeres, varón. No todavía, ya tengo como de 15 partos, pero ni uno todavía está haciendo así de foto, ni de pies, todo normal haciendo. ¿Cuántos tienes hasta ahora? Todos, ahorita estoy todos invitados en la promoción. Todos no alcanzo con una bolsa de pan. No, toditos son mis ahijados bebés. Mi ahijado lo que le salvo primero es en policía, de mi compadre Simporoso. Sí, de ahí están seguidas salvándola en la lesbi. En esto les hay salvado, no casi, ellos no quieren a los hospitales. De todos los partos que usted ha atendido, ¿ha habido alguna muerte? No, hasta ahorita, normal. Hartos comadres tienes, ahijados. Hartos hijados tengo, bastante. Porque no atiendo ya fue, no atiendo, mejor es que vayan al hospital, si mueren, yo me voy a la cárcel, de buena. En el hospital es más bien los que mueren. Ahí mueren. Aquí está hasta ellos no se van a la cárcel, pero para nosotros es cárcel. De mí aquí ni un bebé ni una señora no mueren todavía. Hasta ahorita no mueren. Al contrario, les salvo. Claro. Les salvo yo. Con ese violín y su banjo. Vamos, vamos, mi negrita, caminito a tu casa. Nos quedamos un ratito para seguirnos vacilando. Acá te cuidan verdaderamente. Así. No, hay remedios para vegetales también para curarse acá también. Digo de mi parte para que sigan criando sus plantas medicinales. A las mujeres embarazadas que nos respeten. Tal vez que no nos compare con la gente de la ciudad, porque las mujeres embarazadas de las comunidades nativas no queremos olvidar las costumbres que nosotros trabajamos, ¿no?
tengo su foto. Ahora voy con mi morena a bailar mi linda cumbia y todos a vacilarse con usted. Antes hacía y lograba, pues. Y ahora pues todo ya hacemos, defienden a sus mujeres, a veces jóvenes, a veces muchos me preguntan, don Braulio, nosotros no sabemos en primer hijo qué cosas vamos a convidar. Yo les digo, indica esta cosa, cuando quieren tener su mujer, convidan. Les digo. Sí, se le puede enseñar en un parto. ¿Tú puedes enseñar a alguna mujer que quiera aprender para ser partera? Sí. Cualquier cosa. Quiero aprender. ¡Ay! ¡Ay!